Vamos Perfecto. iniciando con el presente video que hacemos la licenciada Mabel Cueto y un servidor, Tomás Seara. Mabel Cueto es nuestra amiga, abogada dominicana radicada en Barcelona, España, con diversas especializaciones entre las que se encuentran propiedad industrial y ciberseguridad y protección de datos. Vamos hoy a tocar pues el tema relacionado a las patentes sobre la vacuna del COVID-19. Iniciando pues con el tema, Mabel, como tú muy bien sabes y todos en el mundo, hay ahora mismo una carrera contra el tiempo para lograr esa vacuna milagrosa que estamos todos esperando para poder paliar pues esta situación que a todos nos ha tocado en el mundo y que por tal sentido, pues, como también todos sabemos, hay muchas farmacéuticas en el mundo trabajando en la investigación y haciendo pues todo el proceso para lograr esa vacuna. Luego que se dé esa vacuna, pues como todos sabemos, esas vacunas se van a registrar como patentes. Entonces, pues de ahí en adelante se abrirá todo el proceso de comercialización de esas patentes para, pues, distribuir esas vacunas. Pero todo tiene un costo. Como tú muy bien sabes, esos investigaciones que según la OMS ha establecido que puede ser de hasta 2 años o más, todo eso tiene un costo muy alto y como es normal, las farmacéuticas van a querer sacarle pues beneficio a esos gastos que hicieron en cuanto a esa inversión. Que tú me dices un poco sobre el tema, cuál ha sido tu conocimiento en Europa o específicamente en España sobre lo que se está haciendo, etcétera. Sí, buenas tardes a todos. Un placer de estar aquí con Tomás. Agradecida a todo el equipo de Seara y Aristi por su invitación y poder conversar de este tema tan delicado en estos momentos con todos ustedes. Yo tenía pensado en principio, y tú me dices si es posible, pasar una breve diapositiva, Claro, PowerPoint, claro, porque entiendo que sería bueno ubicarnos todos en la situación, en el contexto claro. en que nos encontramos, porque la patente, el tema de la patente es un tema denso y muy delicado. Entonces yo he preferido hacer un breve resumen, unas pinceladas, pero así que nos escuchen, se ubicarán y sabrán realmente valorar y por sí mismos tomar el criterio que consideren adecuado en cuanto a cuando escuchen en las noticias, a laboratorios, a especialistas, dándonos tiempos de realización de las vacunas. Porque Ok. quizás me adelante un poquito ahora en lo que voy a comentar, pero en general yo soy una persona muy positiva, pero me gusta ser transparente y honesta. Claro, Y en ese sentido, no es ser pesimistas, sino realistas. O sea, las vacunas, los estudios y los laboratorios y las farmacéuticas tienen su tiempo. Y por más rápido que quieran ir, hay tiempos que no podemos saltarnos y hay etapas y fases que no podemos saltarnos.
Entonces, cuando un laboratorio o un país publica que dentro de 2 meses tendrá una vacuna, que dentro de 6 meses tendrá una vacuna, eso hay que ponerlo en signo de interrogación y entre comillas. Pero para no seguir adelantándonos, vamos a pasar la breve diapositiva Claro, y así nos ubicamos y continuamos conversando libremente. claro, ahí te comparto la pantalla. Aquí estamos. Pues eso, como dijo Tomás, mi nombre es Mabel Cueto y soy abogada fundadora de IP Privacy Legal Advisor. Por cierto, Seara y Aristi es uno de nuestros partners en República Dominicana, que nos tiende la mano en cada proyecto que se nos pueda presentar allá y nosotros aquí a ellos. El tema de hoy es propiedad industrial, patentes en tiempos de COVID-19. En el mundo ahora nos encontramos en una carrera por encontrar una vacuna contra el COVID. En esta carrera habrá muchos que se quedarán atrás, eh, otros llegarán muy rápido y tendrán que retroceder, y solo el que corra con la eficiencia necesaria y los recursos necesarios podrá llegar con seguridad y eficacia a la meta. Mi ruta de vida, pues como pueden ver, soy egresada de la Universidad Pedro Enrique Sureña, la UNFO en Santo Domingo, en el 99. Soy de Puerto Plata, como ven el hermoso Parque Central, la Glorieta, y he tenido la suerte de poder especializarme en varias universidades fuera de República Dominicana, primero en la Universidad de Santiago de Compostela, en todos los temas de derecho de autor, propiedad industrial y competencia desleal y defensa de la competencia. Y en el 2004 en ESADE el máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual. Actualmente vivo en Barcelona, en esa hermosa ciudad y también la cual ha sido muy tocada por el tema del COVID. Hemos sido la segunda provincia de España con más contagiados y fallecidos, lamentándolo mucho, pero seguimos adelante. En el 2011 tuve la suerte y la gracia de poder independizarme y de cumplir uno de mis sueños y montar mi propio despacho especializado en los temas que comentó Tomás anteriormente. Ahora entramos en materia. Como todos saben, según en la parte del continente, del mundo donde nos encontremos, la propiedad intelectual la subdividen en derecho de autor y conexos o propiedad industrial. En este momento, lo que vamos a hacer es hablar de la propiedad industrial, porque las patentes están encajadas en esta diríamos que subrama de la propiedad intelectual. Tomás. Claro. Si quieres, podemos empezar pues a hablar sobre inmediatamente el meollo del asunto, que es lo que tiene que ver con las patentes y todo el proceso de investigación, todo el proceso de cooperación y todo lo que se ha dicho en el mundo. Y como tú muy bien decías, pues aclarar o desmitificar lo que tiene que ver con el tiempo en que han dicho algunas pues cadenas de noticias, compañías, etcétera, etcétera, sobre este proceso, dándole pues algún tipo como de esperanza que tú y yo que conocemos esta materia, más tú específicamente, sabemos que 6 meses no es real. Eh, Exactamente, pero pues a vamos, eso, sí, a ajá, eso mismo vamos. Ya la próxima diapositiva son relacionadas justo a eso, a ok, lo que acaba de comentar, sí. ok. Sí. Bueno, yo tenía pues una pregunta específica sobre pues el tema ya que tiene que ver con las farmacéuticas.
que están trabajando con el tema de las vacunas. Y si tú entendías que hay un proceso de trabajo en conjunto, hay algún tipo de cooperación, o esto es algo, un tema de un trabajo individual para poder pues conseguir ese tesoro que sería en este caso la vacuna que para la humanidad pues estamos esperando, pero para ellos va a ser pues un tesoro, como dicen los ajedrecistas, la dama, que para poder pues obtener pingües beneficios sobre lo que van a poder conseguir y con el deseo que quiere todo el mundo de que se consiga la vacuna. ¿Tú entiendes que hay un tema de cooperación o hay algo que es ya a nivel individual? Hay un poquito de todo, tenemos un poquito de todo, pero en general es justo decir que hay mucha voluntad de colaboración. Por lo menos de este lado del charco, como decimos, la Unión Europea y España están trabajando en conjunto y también individualmente. Por ejemplo, hay un grupo de países que me permito revisar porque cada día salen noticias distintas. Alemania, Francia y Holanda, por ejemplo, han iniciado negociaciones con una farmacéutica, pero claro, por dichas negociaciones ya han avanzado 4 millones de euros. Entonces, estamos hablando de países y de gobiernos e instituciones privadas probablemente que cuentan con una solvencia que no todos los países cuentan con todos los recursos. Entonces, a nivel de la Unión Europea y de España se está trabajando conjuntamente y a la vez individualmente. Rusia lo está haciendo de una forma muy particular. ¿En qué sentido? Estados Unidos también, China también. ¿En qué sentido particular? Pues Rusia ha hecho pruebas con sus propios trabajadores en los laboratorios, por ejemplo, o con militares, por ejemplo. Entonces, es particular y hay que tomarlo en cuenta porque, claro, estamos hablando de experimentos, ¿no? De Mm. algo que está en estudio y que hay que tener cuidado cómo y con quiénes se inician las pruebas de eficacia y de seguridad de una vacuna, porque como te comentaba antes y en las diapositivas que vienen próximamente, se verán que todo, o sea, que hay que pasar, los ensayos clínicos pasan por diferentes fases y según qué fase se toma como conejillo de indio un animal X y luego que pase todas las pruebas ese animal X, pues se comienzan a hacer pruebas con grupos de humanos, pero paulatinamente y se toman grupos segmentados de personas por edad, por sexo, eh, para poder estudiar las posibles consecuencias y efectividad de, ¿cómo le llaman? Ellos le llaman el candidato prototipo, se le Ok, llama. ok. Cuando hay una vacuna que tiene bastante posibilidades de salir adelante, porque es un asunto de ensayo-error. Claro. Sí, Ok, sí, sí. tú sabes que por esa misma línea, pues tenía el siguiente, pues comentario que también se convierte en pregunta, como tú muy bien decías, pues anteriormente ya hay una cantidad de dinero que se ha estado aportando para el tema de las investigaciones y básicamente pues la cuestión surge es si tú entiendes que se le debe dejar a las manos privadas que sean las que pongan el grueso de la inversión en todo este tema de investigación, o si real efectivamente los gobiernos tienen que tener también una participación desde el punto de vista económico también
para pues lograr la vacuna. ¿Sabes qué pasa, Tomás? Que en este asunto hay muchas vertientes a tomar en cuenta. Lógicamente, lo que tú comentas tiene mucho sentido. Si el gobierno aporta un capital importante en el sector privado, pues diríamos que tiene una cotitularidad, por llamarlo de alguna manera, sobre la invención que surja. Pero ¿qué pasa? Que el desarrollo de la patente no solo depende de la inversión económica que se haga, sino también del tiempo exigido necesariamente para que una patente sea segura y eficaz. Y para eso, obvio, se necesita recursos económicos y recursos humanos, o sea, personas especializadas en el área, pero también se necesita cumplir con las fases del proceso. Hay alguna que quizás se pueda hacer más rápido o solaparse con otras, pero hay otras que no, como comenzaba al principio, que no hay quien te quite ese plazo. O sea, estamos hablando que una vacuna en sentido normal, o sea, sin urgencia por la pandemia que hay ahora, te puede durar de 8 a 10 años para que realmente pase todos los procesos de prueba científica y de investigación y de seguridad y de eficacia. Y a todo ese tiempo que estamos hablando en un laboratorio, tienes que sumarle el tiempo necesario para que te otorguen una patente. Y Claro. para que te toquen una patente, Adicional. Claro. exactamente, adicional, y por eso era que yo te decía, vamos a ubicar a la gente un poquito rápido, que está súper resumido, y luego ya entramos a todo eso con detalle para que ellos se quiten la venda de los ojos, ¿sabes? Claro. Porque si no le explicamos eso, no entienden mis conclusiones, y que sé que seguramente son muy similares a la tuya, como ya lo adelanté al principio. O sea, por favor, no se crean que una vacuna va a estar lista en 6 meses, Claro. porque aparte tenemos que patentar, tenemos que citar patente. Y luego, no solo eso, sino que la comercialización, que ya es la cuarta fase de una invención, requiere de un proceso aparte y muy importante, económico, de maquinaria. O sea, porque es producir una sustancia en lotes inmensos, porque es para el mundo entero, o sea, es mundial. Entonces, Claro. no es tan fácil decir fechas así tan tajantes, ¿no? Claro. Claro. Sí que están trabajando y todo el mundo está corriendo y está haciendo su mayor esfuerzo, pero el tema es que no solo vale con el mayor esfuerzo, porque ¿de qué vale tener una vacuna si cuando la utilicen lo que hará es más efectos secundarios, o no cumplirá con la función de inmunizar o de proteger al ser humano de la pandemia? Me dijiste que fuéramos directamente al tema de invenciones, pues el tema que están aquí de marcas y nombres, pues lo obviamos. Entonces, las invenciones se dividen en modelos y diseños industriales, y también tenemos el secreto industrial dentro de la propiedad industrial. Los modelos se les suele llamar pequeñas patentes, y una invención es una creación del intelecto humano que cumpla con los requisitos de patentabilidad, como son la aplicación industrial, la novedad y el nivel inventivo. Entonces, nos obviamos el diseño industrial, pero es importante tener en cuenta que, por ejemplo, la patente tiene 20 años de propiedad exclusiva de quien solicitó la patente, ya sea el inventor o un tercero con derecho a solicitar la patente. Y luego de esos 20 años pasa a dominio público. Vale, entonces el registro de la patente, que también eso es muy interesante, puede ser nacional, para nuestro caso, patentes comunitarias, y para República y para nosotros también la patente internacional, que es a través del tratado PCT. Las patentes nacionales, lógicamente, se solicitan ante la Oficina Nacional de cada país, en el caso de República ONAPI, en el caso de España la OEPM, y la patente comunitaria pues se solicita
ante la OPM con canal a la Oficina Europea de Patentes o directamente a la Oficina Europea de Patentes, dando derecho a una patente en todos los países miembros de la Unión Europea. En el caso de República Dominicana, por ejemplo, la patente internacional que se hace ante la OMPI se hace a través de ONAPI, y ONAPI se encarga de tramitar la solicitud internacional ante la OMPI. Bueno, puse esto solo como algo ilustrativo para que se den cuenta de los países que van en el top de solicitud de patentes. Y como pueden ver, China ha despuntado bastante en cuanto a solicitudes, 58.990 solicitudes internacionales, que no es fácil. Y bueno, nosotros no salimos ahí. República Dominicana no sale ahí. Lamentablemente. Lamentablemente no salimos. Entonces, interesante, y aquí ya vamos al punto que nos interesa mucho a todos. Las patentes se pueden transmitir entre vivos o por sucesión. Entonces, además de esto tenemos las licencias. Licencias contractuales de pleno derecho y obligatorias o expropiación. Las contractuales, como su nombre lo dice, obviamente, pues son a través de un contrato, por un acuerdo entre las partes, pueden ser exclusivas o no, por un tiempo determinado y por un territorio específico, por ejemplo. Eso no tiene mayor complicación. De pleno derecho es cuando el titular de la patente considera que no tiene quizás la capacidad para explotar la patente o simplemente por voluntad propia y para beneficiarse del descuento importante que le hacen en el porcentaje de pago de tasas, pone a disposición su patente para que cualquier fabricante, diríamos, que puje por ella, ¿no? O sea, se acerque a la oficina determinada de registro y pronuncie su interés a adquirir una licencia de pleno derecho. Y ahora viene lo más importante, que son las que nos toca, que son las licencias obligatorias o expropiación también. La expropiación la vi en la legislación española, en la dominicana no la vi. Obligatorias, lógicamente. Una patente se debe de licenciar obligatoriamente porque, por ejemplo, hayan prácticas anticompetitivas, porque esa patente dependa de otra patente ya. Y en el caso de la Unión Europea, aquí contamos con un reglamento número 816 del 2006 que regula la concesión obligatoria de patentes a fabricantes de medicamentos que exporten a países con problemas de salud pública, ¿vale? Y también, lógicamente, cuando hay necesidad de exportación, y esto se hace a través de un decreto del gobierno, cuando hay una existencia por motivo de interés público, por ejemplo, que sería nuestro caso, digo nuestro caso en cuanto a la pandemia, salud pública, o también cuando la patente está relacionada con un tema de defensa nacional, todo esto se hace la solicitud a través de un real decreto, y las mismas, lógicamente, no pueden ser exclusivas, no son exclusivas. Sin embargo, cuando hablamos de expropiación, que solo lo vi aquí en la legislación de aquí, se hace por dos motivos, por utilidad pública y también por salud, por temas de salud pública. Pero esta tiene una peculiaridad, y perdón que no lo comenté antes, en ambas hay un intercambio pecuniario, o sea, aunque sea obligatoria, pero se le paga una regalía al titular de la patente, y cuando hay expropiación, también se indemniza al titular de la patente. Y según entiendo, Mabel, en cuanto al pago de la regalía, es algo que se puede hacer desde el punto de vista, pues, como un tipo acuerdo de pago, con pagos prorrateados en el tiempo, que no quiere decir que sea algo que es como una venta de algún bien que hay que pagarlo completo o en dos pagos, por ejemplo, como se hace en el tema de los bienes inmuebles.
en este caso es algo que puede ser acordado en el tiempo, que se hagan los pagos de esas regalías. No, sí, por supuesto, normal, como si fuera una licencia contractual, o sea, normal. Tú pactas un monto determinado, una regalía en un plazo determinado, o sea, no es una totalidad, como tú bien dices, no hay necesidad, no hay obligación de entregar un monto X. Y por cierto, si las partes no se ponen de acuerdo, en el monto y en las condiciones, se pueden dirigir al registro de la propiedad industrial para que a través de un mediador pues, se llegue a un acuerdo, y si no, pues lógicamente a través de los juzgados, para que éste determine un justo precio y una justa condición dentro de lo que se suele hacer en el mercado. Entonces, en cuanto a la expropiación, como comentaba antes, que solo lo vi en la legislación española, no en la dominicana, el gobierno indemniza, lógicamente, al titular de la patente, y a pesar de que el plazo no haya llegado, al expropiarla, la convierte, la pasa a dominio público. Entonces, esto quiere decir, en dominio público, que cualquier fabricante, cualquier farmacéutica puede utilizar la medicación, fabricarla, comercializarla, etcétera. Pero también está la opción de que esa expropiación se la adjudique el Estado. Entonces, cuando el Estado se la adjudica a sí mismo, pues él es el único titular y el único que puede comercializarla y explotarla. ¿Tú crees que se dé esa situación con países pobres? Pudiera ser el caso de República Dominicana, pudiera ser el caso de países centroamericanos, países del África, etcétera, que al ver pues la cantidad de casos que sigan a lo mejor aumentando y que no se han podido pues controlar con el tema pues de las cuarentenas y las medidas de distanciamiento, etcétera, etcétera, esos países pues se inclinen a realizar este tipo pues de expropiaciones en cuanto a la vacuna se refiere. Sería adelantarnos mucho, Tomás, a responder esta pregunta, porque, por ejemplo, en República Dominicana están haciendo algún estudio para hacer alguna vacuna. Esa, Pregunto, eh, pregunto, porque no tengo ni idea. hasta Pregunto. ahora mismo lo No, desconozco, no, para no. nada. Yo creo que no, pero no lo sé. Entonces, claro, ¿en base a qué, por ejemplo, República Dominicana va a expropiar una patente si no la tiene? O sea, no la tiene. Tendríamos que partir de un país que realmente esté estudiando, investigando para hacer una patente. Lo que sí podría darse este asunto en estos países que están desarrollando la patente. No creo que sea expropiación, porque sería quizás para el nivel de democracia o de independencia y de capitalismo que hay. Expropiación no creo, pero quizás una licencia obligatoria sí creo que podría surgir en algunos de estos estados para favorecer a otros que no tienen la misma condición, por Claro, supuesto. inclusive leyendo en días pasados en la misma asamblea que se hizo reciente de la OMS, Estados Unidos y el Reino Unido se oponen a un pool de licencias voluntarias, en contrario caso a la Unión Europea, que sí da un visto bueno para que sí se realicen pues el pool de las licencias voluntarias en ese sentido. Claro, Entonces, ya claro. ahí uno va pues determinando qué países pues van a tomar tal o cual dirección en ese sentido. Sí, van a ser más colaborativos, pero acuérdate que Estados Unidos, si lo dijo de verdad o no sé, pero él dijo que no iba a seguir enviando ayuda a la OMC. Entonces, A la entonces OMS. exacto, entonces él va por libre, o sea, Estados Unidos va por libre. Y el Reino Unido
ciertamente con la colaboración de la Universidad de Oxford van bastante adelantados, hay que decir, con una vacuna, pero tú sabes que el Reino Unido también se salió de la Unión Europea, entonces ellos también van bastante por libre. Y no... normal que no estén de acuerdo con el pool de patentes voluntarias, como sí estamos de acuerdo nosotros y como veremos más adelante, otros países en Latinoamérica ya también están pensando en eso. Vale, entonces, aquí era lo que te decía, que llegáramos aquí, para que entendiéramos todos el por qué 6 meses no puede ser. O sea, etapa de desarrollo y evolución de una vacuna. Tiene que pasar una fase de ciencia básica y una fase de ciencia básica. En resumen, ¿de qué va eso? Pues de temas que tú y yo no entendemos. O sea, de investigación pura y dura de la ciencia. Claro. Prueba con animales, determinar cuál es la especie de animal más idónea, si el mono, si el ratón, si no sé quién. Y así van desarrollando especificaciones descriptivas y normativas para el producto. Entonces, la fase de ensayo preclínicos se hace con animales, ¿vale? Se va probando si los análisis dan correcto, si la calidad de la vacuna va por buen camino, con el objetivo de ¿qué? De establecer que ni el antígeno ni la vacuna son perjudiciales para los animales, porque claro, si no son perjudiciales para los animales, pues ya vamos avanzando de que no serán para nosotros, o que por lo menos no hay tanta probabilidad de que así sea. Entonces ya pasamos a las últimas fases, y estamos hablando que las últimas fases son 4, pero las 2 que te comenté anteriormente no se hace en un mes. ¿Me explico? O claro, sea, ok. Eso es correcto. Exacto. Entonces, la fase de ensayo clínico, fase 1, 2, 3 y 4, perfecto. Pasamos a fase de experimentación en humanos, ya al 100%, que finaliza con los ensayos en fase 4, también denominado de post-comercialización. O sea, cuando ya pasamos al 4, cuando estamos en post-comercialización, ¿vale? Ok. Entonces, todo esto, la fase 1, 2, 3 y 4, tampoco se hace en un mes ni en 2, porque tienen que hacer la prueba de la dosis de la vacuna en un grupo, como comentábamos antes, me lo invento, ¿vale? De 45 varones, de 45 mujeres, de 45 hombres y mujeres de entre 60 o 50 años, tal, y ver la reacción que cada ese grupo ha tenido. Y esa reacción física o fisiológica, tú no la vas a ver en un día. Claro. Entonces, el investigar y el crear una patente, como dijeron en el Instituto de Investigación Español, el SIC se llama, no, o sea, tú puedes correr y puedes solaparte fases, pero hay fases que tú no puedes correr porque si no te vas a caer y no te vas a poder levantar. Y no se va a lograr lo que se quiere, que básicamente tener una vacuna que tenga pues los efectos que se desea tener, que es básicamente el tratamiento de esta enfermedad, que se cure. Exactamente, y no se llegará a la meta. Y entonces, como dijo esta señora, o sea, los plazos son los plazos que hay como mucho para el segundo o primer trimestre del 2021, como mucho, ¿vale? Como mucho, o sea, como mucho en el sentido de como muy corto, ¿no? Sí. De primero al segundo trimestre del 2021. Y bastante generosa me lo encuentro. Y ha dicho lo siguiente, que no nos quepa duda de que las primeras vacunas no serán tan efectivas y tan seguras como la segunda, así como la tercera, porque claro, la segunda y las terceras sí contarán con toda la pauta y con toda la pausa necesaria para realmente sacar lo que en finalidad todo científico y farmacéutico quiere, que es sacar una vacuna efectiva y segura. Exacto. ¿Tú sabes por qué pongo esto? Porque estas personas, esta institución, Organización de Investigación por el Contacto, en inglés el Contact Research Organization, es una empresa que se encarga de hacer los estudios clínicos a la industria farmacéutica. Y mira todos los pasos, el promotor es un laboratorio farmacéutico, todos los pasos que hay que dar
que esta empresa tiene que dar para llegar a todos los demás. Y dentro de todo esto estamos hablando del fundamento del departamento legal, departamento de investigación principal y de paciente. Entiéndase que aparte tú tienes que cumplir con unos requisitos legales que no solo son la patente, está el requisito legal de calidad, el cumplimiento de ISOs, el cumplimiento de seguridad y efectividad, que no es solo que tú digas yo cumplo, es que tú tienes que cumplir con los textos legales y con los estándares internacionales que están establecidos por el Ministerio de Salud y por las instituciones globales internacionales que han establecido estos estándares. Claro. Entonces, volvemos a lo mismo, 6 meses no puede ser. Claro, claro. No, es que hay protocolos Hay protocolos. que hay que cumplir y eso es comprensible. Los mismos hasta médicos para evaluar una persona, ellos establecen que existen protocolos para ellos determinar, hasta un médico general, para ellos Claro. determinar si es una gripe con bronquitis o si lo que hay es una neumonía o si hay algo adicional. Hablando pues y aprovechando esta situación que ya estamos viendo que no es un tema de 6 meses, sino que hay que agotar unos procesos y unas fases. Y leyendo en días pasados, pues todo lo relacionado a este tema, pero al proceso de buscar las vacunas contra el VIH. Esto básicamente va a ser más o menos el mismo tiempo. Claro, se estableció pues al final de que hubieron farmacéuticas que pudieron sacar pues a lo mejor vacunas que ya tenían pues un poco más adelantadas y no debió haber muerto tantas personas, pero básicamente es un tema que va a ser parecido a lo que pasó con el VIH en los años 80, que se duró todos los años que se duró para conseguir los llamados esos Retrovirales. retrovirales, que ahora mismo han dado tantos resultados que ya es tan difícil que una persona muera a raíz de tener VIH, por ejemplo. Claro, claro, ¿no? Pero es que con los retrovirales lo que hace es eso, que le ayuda a la defensa inmunológica del paciente, porque realmente de VIH las personas no se mueren de la falta de inmunología en el organismo, porque le va debilitando todo eso. Y esa medicación que investigaron, que dieron con ella, Dios gracias, lo que ayuda es a eso, a fortalecer el sistema inmunológico de los pacientes con SIDA. Efectivamente, es algo así. Lo que pasa, a diferencia un poquito, porque ciertamente que en los 80 se murió un montón de gente, pero lo que pasa con esto es que, no sé, o sea, la gente, yo me río porque no voy a llorar, pero es que la gente se ha muerto, Tomás, como moscas. O sea, aquí es una cosa que gracias a Dios le doy yo que ustedes en República Dominicana de alguna manera no lo están viviendo al 100% tan igual como se ha vivido en Europa y en China y todo eso, porque aquí, por ejemplo, Madrid y Barcelona somos las dos provincias de España con más contagio y con más muertes y era horrible, Tomás. O sea, en un día, en 24 horas, decían 1000, 2000, pero no contagiados, no, muertos, Muertos, claro. muertos. Y tú decías, pero, ¿qué es esto? Y el tema es ese, que es que este virus tiene un nivel de contagio y de agresividad que realmente los médicos todavía no pueden determinar al 100%, no, si tú tienes 20 años no te va a pasar nada, si tú tienes 70 seguro que te mueres, no, porque ha pasado que se han salvado abuelitos, gracias a Dios, de 91 y se ha muerto un joven de 38 o de 28. Claro. O sea, que no tienen un protocolo cerrado de decir, tú tienes tanto, tú tienes salud, tú nunca has fumado, tú tanto, pues tú seguro que te da leve y que no te pasa nada. No, Sí, no lo pueden afirmar, al porque 100% no lo pueden afirmar. han dicho pues que hay factores que inciden,
que es, por ejemplo, el tema de la edad, del tema si se fuma, si hay condición, pues, de hipertensión cardíaca, etcétera, etcétera. Y pues leyendo, por ejemplo, pues del caso de Italia, decían que por la cantidad de muertos que hubo o ha habido en Ujú, Italia, pero el ujú, pico básicamente ujú, es ujú. por el tema de que el 25% de la población en Italia son personas mayores. Entonces, pues, eh, es algo que también es como tú dices, no puede ser un numerus clausus, como decimos los Ujú, abogados, es decir, ujú, unos factores cerrados que porque tú eres ancianito, pues te vas a morir. ujú, Porque hemos ujú. visto casos de personas hasta de 103 años que le han pasado y están vivito y coleando. Exactamente, eso es lo que te iba a comentar. Lógicamente, si eres más mayor, pues tienes los órganos más débiles, Claro. etcétera, y si tiene alguna patología extra, pues estás más delicado. Pero que, para serte sincera, en este sentido, realmente ni los médicos, pero en el mundo entero, en el mundo entero, no pueden decir categóricamente esto es el patrón. No Ujú. pueden, porque siempre se sale, hay alguien, hay algo, algún factor que se sale de esa norma. Entonces los pobres, la verdad, han tenido que ir improvisando e ir probando medicamentos para paliar los síntomas de las personas que han contraído COVID y que gracias a Dios se han salvado, porque también se han salvado muchas, por suerte. Pero bueno, tenemos que aprender a convivir con él porque no hay solución a corto plazo Ujú. de obtener una vacuna. Eso es lo que yo entiendo. Vale, mira, lo que te comentaba, que hay Ajá. algunos países que están priorizando la salud en vez del tema económico, por ejemplo, como tú mismo dijiste, la Comisión Europea. También, por ejemplo, Chile, en Latinoamérica, está abogando por patentes con licencias obligatorias, que era lo que comentábamos antes. Y la Comisión Europea, además de lo que tú comentaste en la reunión de la OMS, también ha liberado temas de derecho de autor, de patentes o de modelos industriales para que se pudiesen reproducir de forma masiva, por ejemplo, como la mascarilla, como material de protección de los médicos, y que cualquiera que tuviera la maquinaria pudiera fabricarla sin necesidad de tener que pagar o ser, mejor dicho, ser sancionado por el titular original de esos Sí, materiales. porque ese ha sido un tema. Por ejemplo, en el caso de la compañía 3M y las mascarillas N95, ha habido mucha escasez de esas mascarillas porque ellos no han dado abasto en cuanto a la producción de estas mascarillas. Y en el mundo que tanto ahora mismo se necesitan, pues entonces no permiten que otras personas pues lo produzcan bajo esta situación. Entonces, pues hay un asunto de escasez que también da el traste con, como decía, la situación de falta de protección del personal médico y es que eso ha traído también que mucho personal médico se ha contagiado y ha muerto Uh -huh. porque no dan abasto con la producción, en este caso, por ejemplo, de las mascarillas N95. Según leí, pues 3M tiene más de 400 patentes, Uh -huh. pero muchas de ellas pues todavía están siendo comercializadas directamente por ellos y no por nadie más. Pues entonces, por eso corrobora lo que al final yo concluyo, ya lo veremos, es que si no hay solidaridad, si no hay sentido de responsabilidad social de las empresas, será muy difícil, y ha sido muy difícil en algunos países, poder suplir todo esto con eficiencia. Porque el tener una patente, el tener un título de propiedad de derecho de autor sobre un material X que sea necesario para una situación de urgencia de salud pública y no local, sino mundial, es para hacer lo que algunos países ya han hecho, que es liberar
por el tiempo, lógicamente, liberar por el tiempo que está la crisis, las autorizaciones de propiedad y dejar que las empresas que tengan la maquinaria y que puedan ayudarle a fabricarla y a producirla tengan la oportunidad y la autorización de hacerlo sin necesidad de infringir ningún derecho. Y además de la liberación de derechos que ha hecho la Comisión Europea, también han preparado en su página web material para ayudar a las personas y laboratorios e investigadores que están trabajando en las patentes para que tengan una base de datos abierta de todas las patentes que existen, de toda la información que necesitan y de alguna forma le facilitan el trabajo también. Y sin duda, yo pienso que si en situaciones así de crisis tan terribles, el ser humano no se une y los gobiernos no se unen y dejan de ser tan egoístas y tampoco solidarios, o sea, son sinónimos, pero tenía que decirlo, no vamos a salir adelante. O sea, porque si, por ejemplo, Estados Unidos y el Reino Unido han decidido de que no le va bien el pool de licencia voluntaria, entonces, ¿qué va a pasar? Sí, sí. No vamos a lograr mucho, y más tomando en cuenta que ellos pues llevan, como quien dice, a lo mejor no la delantera, pero en esa carrera de caballos que tanto llevamos, pues ellos son caballos punteros. Sí, 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 sin duda. Sí, Oxford, la Universidad de Oxford en Reino Unido va muy adelantado con una patente. O sea, eso es así, eso es así. Sí. Pero, ojo, que leí, a ver si lo encuentro, que creo, no sé, que Estados Unidos dijo que iba muy bien con una de las patentes que está trabajando, pero sin embargo no publicó resultados. Hay que, Entonces, hay que ver, claro, hay que ver decir, también quién lo decir, dijo, porque exacto, si lo dijo Trump, pues hay que, ¿verdad? Que tomarlo con pinzas, exacto, porque para él todo está muy bien. Habría que exacto. ver si ¿Quién fue que lo dijo una bien? Claro, autoridad desde el punto de vista, pues, universitario, de una claro. farmacéutica, ¿O etcétera. quién? Sí. Vale, ¿ves? Conclusiones. Licencia obligatoria, poco frecuente. Exacto, efectivamente. Las licencias obligatorias, yo diría, bueno, son muy poco frecuentes. Y en el único caso que se podrían dar es en los casos que mencionamos anteriormente. Claro. Y obviamente nos encontramos en esa situación. Ahora, a ver qué pasa, a ver cómo se negocia. Entonces, intereses económicos en general predominan. Yo considero con toda honestidad y pena de nuestra raza humana, pero sí, los intereses económicos predominan en sentido general. Primero, el ego de ser el primer país que gestiona, que crea la vacuna. Segundo, el ego de la farmacéutica. Tercero, yo necesito más millones, o sea, yo no me conformo con todos los millones que tengo, sino que quiero más y me importa que en la India no puedan tener acceso a la vacuna o que en Costa Rica o República Dominicana o Haití tampoco, me da igual. Y sin duda estamos los países en vía de desarrollo en total desventaja porque no tenemos recursos suficientes, nuestros recursos son muy reducidos, tanto a nivel económico como de gestión de gobierno, como de estructura de investigación. Tenemos recursos muy reducidos. Y algo positivo era lo que ya comentábamos, que algunos países han liberado títulos de propiedad e información, como por ejemplo la OMPI, o sea, a nivel internacional, y a nivel estatal, en España, la Oficina de Patentes y Marcas Española también. Y para finalizar, que ya lo habíamos dicho, los plazos son necesarios para una vacuna efectiva y segura y eficaz. O sea, hay cosas que por más que corramos, por más que quisiéramos ser Ball, no puede ser. O sea, no vamos a llegar. Y si se llega, se llegará mal, se llegará con una lesión o casi llegando a la meta se romperá el tobillo y entonces no
no tendrá sentido, porque el sentido y el objetivo único de una vacuna es ser segura, efectiva y eficaz. Entonces, Genial, pues, gracias Tomás. ¿tú entiendes que ya para finalizar le pudiéramos estar dando un plazo, qué sé yo, 2021, 2022, tranquilos y reales a pues tener algún tipo de éxito en cuanto al aspecto de investigación clínico? Sin mencionar temas, como tú decías, de registro de patentes, comercialización, que en ese caso, pues con el tema de las patentes, entiendo que los gobiernos deberán estar también creando protocolos para poder, pues, reducir un poco el tiempo en ese sentido, porque ya es más bien un tema de análisis, entiendo, y depuración de la solicitud, a diferencia del caso, por ejemplo, de investigación y clínico, que es más bien un tema de investigación y que es un tema de resultados. Ya en este caso, pues, del análisis, pues, en cuanto a las oficinas de propiedad industrial de los países, es más un tema, pues, de análisis, depuración de las solicitudes implementadas. Sí, 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 efectivamente, pero también tenemos el gran reto que es la producción a gran escala. Y para producir a gran escala y a corto tiempo se necesita una tecnología que no todos los países la tenemos. eso es así. Correcto. Entonces tenemos muchos puntos en contra, como para afirmar que una vacuna va a salir en 6 meses o en un año. No, Okay. yo creo que el consejo más sano sería seguir cuidándonos, aplicando las medidas de seguridad que tenemos individualmente para que colectivamente eso ocasione una protección y un bienestar colectivo. Si tú te proteges, me estás protegiendo a mí. Si yo me protejo, te estoy protegiendo a ti. Porque también hay que ser justos, no podemos dejarle todo al gobierno y toda la administración, porque el tema es que a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo, me refiero al globo terráqueo. Esto le ha cogido de sorpresa. Y es que ni los gobiernos ni las economías más eficientes al final han podido gestionarlo bien. O sea, no ha habido una respuesta correcta. En Alemania, ayer dijeron, o antes de ayer, hubo un repunte y han tenido que cerrar los colegios otra vez. Y estamos hablando de Alemania. O sea, ¿tú entiendes? Y en Suecia lo mismo. O sea, de economías y de gobiernos mega organizados. Entonces, Y sé del caso de Alemania por un colega que en Alemania tuvo que entrar a una tienda hace 2 semanas atrás. Era entrar y pararte en la puerta de la tienda. Tú le tenías que decir a una persona, claro, todo el mundo con mascarilla y guante y todo lo demás, qué es lo que tú querías. Esa persona te decía, espéreme aquí, te iba a buscar el producto, te lo daba, te llevaba a una fila para que tú pagaras y cogieras y te fueras. Es decir, los procesos de distanciamiento y todo lo demás se han estado allá implementando, y como quiera hay temas de repuntes. También creo exactamente. que el día pasado igual, Corea ha tenido repunte, En Pekín lo cerraron otra exacto, vez, en a Wuhan han Pekín. tenido repunte Ahora, también, etcétera, etcétera. entonces, con esto que quiero decir, que tenemos que contribuir individualmente para que colectivamente funcione, pero como ciudadanos todos, porque realmente el gobierno más, todos los gobiernos, ¿vale? Más no pueden seguir haciendo, o sea, ya han hecho y ya no encuentran qué más hacer. Está en nuestras manos. Y el tema es que no habrá vacuna. O sea, realmente no habrá una vacuna efectiva y para todo el mundo en 6 meses ni en un año. Claro, Entonces, ¿cómo nos vamos a cuidar? Siguiendo con las medidas de seguridad, claro. Es un tema de responsabilidad de individual, responsabilidad, definitivamente. exactamente.
y de cuidar a los más vulnerables también. En ese Ujú, sentido, uno tiene ujú, también esa responsabilidad. eh, ujú. y menoscabo de todas las cosas que uno debe de hacer en el día a día, pero uno puede seguir pues realizando todo lo que tiene que hacer y Sí. protegerse al mismo tiempo también. Sí, porque es importante tratar de seguir con cierta normalidad en el sentido de seguir la vida, Ujú. obvio, haciendo los cambios de distanciamiento, de la mascarilla, pero hay que seguir viviendo, hay que seguir consumiendo porque hay que seguir ayudándonos mutuamente. Aquí han cerrado muchos negocios, Tomás, porque Eh, no han podido resistir. Eso es Y así. eso significa familias y familias sin ingresos. Ujú. Y lo peor aún, aquí se ha vivido pérdidas, como te dije al principio, que no, hemos perdido gente como mosca que van cayendo y sus familiares no han podido despedirse de sus familiares que ya no están físicamente. Y estas son cosas que no se vuelve atrás. O sea, Claro, ya la humanidad, si tenemos un poco de conciencia, deberíamos de entender que ya no hay vuelta atrás, que tenemos que seguir hacia adelante positivamente pero con conciencia y sobre todo no podemos dejarle todo al gobierno, pero el gobierno en las partes que le corresponde, como es en la eficiencia de sanidad, como es en dar ayuda a los que lo necesiten, en abastecer a los hospitales, en brindar a los profesionales de la salud todo los materiales y los medicamentos que necesita para poder enfrentar esta situación, sin duda eso sigue estando en manos de ellos y deben de preocuparse y de hacer las gestiones que hagan falta y los acuerdos que hagan falta para que eso sea efectivo, porque si la sanidad no funciona correctamente, todo se va en picado. eso es así. Bueno, pues vamos a dar por concluida pues esta intervención de nuestra querida amiga y colega Mabel Cueto desde Barcelona, España. Mabel, síguete cuidando, sígueme cuidando a Oscar y a los chiquitos. Sí. Por aquí también por igual te prometo que vamos a seguir igual cuidándonos nosotros. Y pues le damos las gracias a los que nos siguen pues en este Zoom Live y en el video que luego va a aparecer en nuestras respectivas cuentas de YouTube. Síganos en nuestras redes sociales. Si necesitan cualquier pues consulta relacionada a temas de propiedad industrial, específicamente temas de patentes, ya sea en República Dominicana, en España, la Unión Europea, Estados Unidos igual también, pues nos pueden contactar perfectamente a cualquiera de nosotros que perfectamente le vamos a poder ayudar en cuanto al tema se refiere. Muchas gracias, Mabel, por acompañarnos Muchas y gracias. pues nos seguimos viendo en las próximas entregas que hagamos sobre estos temas que todavía tienen mucha tela en que cortar. Sí, muchas gracias Tomás por la invitación y ya saben que siempre estoy a la orden de Seara Ariste. Y de IPR, Cuídense mucho todos por allá. gracias. Un Cuídate mucho. abrazo. Un abrazo. Adiós. Chao. Gracias.